Ya, ahí sí, ya estamos conectados. Damos gracias al Señor, esperando ya 8:03 de la tarde, 20:03, día lunes 3 de agosto, dando gracias al Señor, conectados, puedan encontrarse bien. Y damos gracias al Señor por este tiempo, nuevamente en que nos juntamos un lunes para estudiar un capítulo de este libro, ¿cierto? El fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia de Jerry Bridges. Y hoy con la participación y la buena voluntad de quien extrañábamos, ¿cierto? Yo creo que nuestros hermanos que estuvieron acompañándonos el año pasado del pastor Pablo Quesada, ¿cierto? De la Iglesia Bautista Casa de Oración de Freire. Pastor, salúdenos, preséntese, aún para la nueva audiencia. Hola, hermana Carolina, qué gusto de saludarles, de verle a usted en la pantalla y a través de ustedes saludando a la Unión Femenil Regional, ¿cierto? De la Araucanía. Muchas gracias al Señor por poder reencontrarnos en este espacio que sin duda creemos y sabemos que ha sido y que será de bendición para todos aquellos que el Señor nos busca y nos quiere tratar y quiere que lo representemos de la mejor manera por medio del fruto de su Espíritu. Así que agradecido del Señor por la instancia, la oportunidad y también de escuchar a los distintos pastores que han estado compartiendo en esto que en algún momento se veía como algo quizás difícil, pero que ha sido posible gracias a Él. Así que contento de sumarme a lo que el Señor está haciendo. Saludos para Amén. todos. Amén, gracias Pastor. Sí, pues ahí usted se atrevió, ¿cierto? Fue el valiente, el que nos acompañó el año pasado y le dimos harta pega, pues todo el libro ahí nos estuvo acompañando, pero fue sin duda de mucha bendición. Pastor, bueno, entendemos que hay muchos casos en esta hora de hermanos que están a lo mejor en lugares donde están con la lluvia, cierto, caminos cortados. Hace poco hablaba con Costa porque estaban emitiendo una alerta, ¿cierto? Por el tema de evacuación. Mi señal no es muy buena acá, así que pido disculpas si se corta un poco, pero pedirle, pastor, que antes de comenzar igual con el estudio podamos tener un tiempo de oración, usted como pastor, que el Señor pueda guiar también ahí para orar por quienes están sufriendo, ¿cierto? Las por el tema del clima y también por quienes van en ayuda, ¿cierto? Siempre hay Mm. bomberos, el ejército, carabineros, enfermeros, ambulancia, de todo que van, ¿cierto? En ayuda de quienes están en esta situación. Así que, pastor, no solamente pedirle que pueda orar por este tiempo, sino que tengamos una oración especial por todas las personas que también puedan haberse visto y se están viendo afectadas de una u otra manera por estas inclemencias del tiempo. Amén. Oremos. Soberano Padre Celestial, acudimos a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que somos oídos, Señor, sabiendo que tú nos has instruido de esta manera que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, confiando en el Dios omnipotente, en el Dios amoroso, fuerte, que siempre está preocupado de nuestras necesidades, Señor. Gracias por saber que cuando acudimos a ti, acudimos a nuestro Padre. Acudimos a aquel Señor que nos ha dado todo en Jesús. Y por eso, Padre, con esa confianza, con esa esperanza, rogamos en esta hora tu ayuda, Señor, tu asistencia en la vida de nuestros hermanos y hermanas que están pasando dificultades. Y a veces quizás no son nuestros hermanos, pero son nuestros vecinos. Son compatriotas nuestros, Señor, que en diversos lugares del país hoy día están enfrentando esta crisis, Señor amado. Sabemos que no escapa a tu voluntad, sabemos que la creación no se manda sola. Sabemos, Señor, que hay propósitos suyos a través de todo lo que está pasando y por eso oramos para que usted lleve paz, Padre, y use esta instancia para que los hombres vuelvan su corazón a usted, que ellos puedan clamar misericordia, así como nosotros lo hacemos por ellos en este momento. Sabemos que hay hermanos que están anegados en sus casas, que han tenido que salir, sus animales, hay preocupación, Señor amado, y por eso te pedimos que traigan la calma,
y también, como decía mi hermana Carolina, que usted provea todos los recursos, los medios y dé la sabiduría a las autoridades para que puedan actuar con rapidez en todo lo que está pasando, Señor. Sabemos que en este momento son nuestros hermanos que están más a la costa, que están más afligidos, más complicados, Señor. Y por eso te pedimos que tú les asistas, les ayudes, les fortifiques su fe, Señor, y permitas, Padre, que también tu palabra sea el aliento para sus corazones. Y como vamos a hablar hoy día, que ellos puedan tener paciencia, que ellos puedan esperar en ti en medio de esta circunstancia difícil. Gracias, Padre, por poder encomendarnos a ti, que tu Espíritu Santo pueda hablar en esta hora en nuestras vidas y tú puedas usar mis labios, Señor, para bendición de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, invitar a nuestras hermanas que ya se están uniendo, ¿cierto? Siempre saludando de donde nos acompañan y encomendarles que sigan orando, ¿cierto? Por cada uno de los pastores que nos va a estar acompañando. Pastor, todo el tiempo es suyo. Dios le bendiga y le use para entregarnos este tema de la paciencia, algo que yo creo que decía el lunes pasado, parece que las mujeres somos las más afectadas con este tema. Pastor, bendiciones. Yo creo que es algo más generalizado, pero si se siente identificada, eh, que el Señor bendiga y use su palabra. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, pastor, ahí está, ahí perfecto. Ok. Bueno, saludar a las hermanas y hermanos que pudieran conectarse para compartir el capítulo 7 del libro Los frutos del Espíritu de el pastor Jerry Bridget. Agradecer la instancia, ¿cierto?, para poder realizar este trabajo que representa sin duda un desafío, no solo por el contenido del material, sino principalmente porque el Señor nos confronta con cómo somos y cómo estamos viviendo la fe hoy día. Y sin duda, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando, ¿verdad?, de la manera que Dios ha establecido que quiere que seamos y cómo Él ha compartido su naturaleza con nosotros, entendiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y claramente, cada uno de los aspectos que estamos hablando del fruto del Espíritu nos desafía a examinar cómo estamos viviendo esta vida cristiana, ¿cierto? Y más que nada, cómo se está viendo Jesucristo a través de nosotros. Porque entendemos, ¿cierto?, que hablar del fruto del Espíritu es hablar de la vida de Cristo a través de nosotros. Y es de esperar que cada uno de nosotros pueda con convicción al observar cómo está proyectando la vida de Jesús, que la gente pueda decir y nosotros podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y esa autoevaluación es necesaria y la vamos a ir viendo en cada uno de los aspectos que vamos describiendo. Hoy día nos corresponde hablar de la paciencia. Alguien lo dijo de esta manera, no solo de la paciencia, sino que en general del fruto del Espíritu. Em, lo que diga tu tumba, tu epitafio en tu tumba, es lo que realmente va a reflejar cuánto de Cristo se vio en tu vida, cuánto de este fruto se manifestó hacia afuera. Y claramente uno a veces vive como que ese momento no va a llegar, pero deberíamos estar más conscientes de esa realidad. Estamos en un proceso de preparación y de capacitación de parte de nuestro Dios y es por eso, ¿cierto?, que cada uno de estos aspectos son importantes, no solo de entenderlos intelectualmente, sino también de sentir la responsabilidad, porque yo siento que a veces hacemos una desconexión, como que decimos, ah, el fruto del Espíritu son 9 características, pero algo que yo quiero rescatar de lo que se ha dicho anteriormente y lo que dice al principio del libro, es que para poder hablar de un fruto se necesita cultivar la tierra, se necesita tener, ¿cierto?, un tronco fuerte, hablando de nuestras propias vidas, para que entonces pueda surgir este fruto.
Y cuando pensamos en cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Que en algunos casos son muy similares en la práctica, en cómo nosotros los vivimos, también lo menciona el autor en su libro, es importante considerar, ¿cierto?, de que todo esto tiene que ser cultivado con una perspectiva de que Dios nos está transformando y Dios está trabajando en nuestro corazón para producir este fruto espiritual. Y por eso es tan importante la devoción. No sé si recuerdan, mis hermanas, ¿cierto?, cuáles son los aspectos más importantes de la devoción. ¿Cierto? Se habló del amor, se habló del temor y se habló del deseo. Y son aspectos muy relevantes que tenemos que considerar a la hora de pensar cómo va a surgir este fruto en mí. Porque decimos de entrada, ¿cierto? Esto no es algo humano, no es algo que nosotros podamos generar en nosotros mismos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu en cualquiera de sus características, que podemos identificar y podemos, ¿cierto?, a través de los textos bíblicos ir definiendo, ayudándonos a nosotros mismos para entender mejor, estamos hablando de lo que Dios va a producir en nosotros, lo que el Señor va a sacar de sí mismo en nosotros o a través de nosotros. Por eso el título dice, ¿cierto?, que la paciencia, como parte del fruto del Espíritu, reflejando el carácter de Dios, no mi carácter. Yo creo que ese es el mayor desafío de entender cuando nos acercamos a este tipo de enseñanza. Y evidentemente es un autoexamen para nuestra fe. Es observar en cada uno de estos aspectos cuánto estoy reflejando o no el carácter de Dios. Sobre todo para nosotros que vivimos en una cultura de lo instantáneo, ¿cierto? Si uno piensa en el concepto de una fotografía solamente, y pensamos algunos años atrás, ¿cierto? Teníamos que esperar que el rollo se acabara para recién poder ir a revelar si es que habíamos sacado correctamente la fotografía y luego de un par de días probablemente íbamos a saber cómo había quedado la foto. Hoy día apretamos un clic y tenemos la foto y no solo eso, si no nos gusta, la borramos y sacamos otra. Y si no, le pone filtro y la mejoramos. Cosas que no habían. Ahora, eso sabemos que no es algo malo en sí mismo. Pero si pensamos en la paciencia, claramente la era que nosotros estamos viviendo, la era instantánea, el mundo acelerado en el cual nos ha tocado vivir, nos ayuda mucho en cuanto a lo que significa forjar o formar nuestro carácter. Por eso debemos asumir no solo la realidad de lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, sino también tenemos que asumir para nosotros mismos el mundo en el que estamos viviendo, dónde estamos insertos, la cultura, ¿cierto? La sociedad y cómo nos afecta. Entonces, la instantaneidad de las cosas no nos ayuda muchas veces para vivir correctamente el obrar de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Como un fruto necesario. Entonces, hoy día vivimos en esta era, ¿cierto? Del microondas, de la conectividad. Si un mensaje se demora mucho, ¿cierto? Si no me responden de inmediato, ya me estreso y empiezo a sentir la impaciencia, ¿no? Y sabemos que la impaciencia va de la mano con la irritabilidad. Y ahí, ¿cierto? Mis hermanas, ustedes podrán definir, ¿cierto? Si usted es muy irritable, muy fácil de irritar, ¿cierto? Y eso es producido por la falta de paciencia. Y a veces no nos damos cuenta cómo el mundo influye sobre nosotros. Cuando nosotros pensamos en contraste de lo que vivimos hoy con cómo es el tiempo de Dios, ¿cierto? Sabemos que Dios es eterno, no le afecta el tiempo. Pero cuando observamos en la Biblia cómo es Dios en relación al tiempo, Dios se toma su tiempo, ¿cierto? Dios siendo el Todopoderoso se demoró los días que quiso, ¿cierto? 6 días para hacer el mundo y en el séptimo descansó y cada día con su propio plan y su propio proyecto. Por lo tanto, vemos que el Señor en sí no está apurado como nosotros, ¿no? Y por eso es importante considerar lo que estamos estudiando como
porque esto representa y refleja lo que es la voluntad de Dios para la iglesia, cómo Él espera que este fruto se manifieste en el mundo. Él quiere ser conocido a través de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad, ¿cierto?, como columna y baluarte de la verdad, de poder llevar este mensaje, ¿cierto? Debemos, como dice Pedro, ¿cierto?, compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero tenemos que hacerlo representando el carácter de Dios, ¿cierto? No a nosotros mismos. Por eso nosotros pudiéramos decir que el ritmo de Dios parece lento en relación a lo que nosotros vivimos hoy. Y a veces, ¿cierto? Sobre todo cuando vivimos procesos difíciles como una enfermedad crónica o como una situación de duelo o cualquier otra situación, o lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuándo se arregla el tiempo? ¿Cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega la primavera? Entonces, como que queremos todo deprisa. Y eso, obviamente, ese es parte del entorno, ¿cierto? Que nos rodea y que a veces no nos deja ver cómo Dios quiere producir este fruto. Y Dios, de hecho, se va a valer de estas situaciones para producir este fruto. Por lo tanto, algo importante de entrada de decir, antes de hablar de la paciencia como tal, es entender que Dios no está enfocado en nuestras necesidades instantáneas. De hecho, es muy importante ver eso, hermanos, porque a veces nosotros terminamos cuestionando a Dios porque no tenemos ciertas comodidades que quisiéramos tener ya o ciertas situaciones que queremos resolver ahora. Y, y a veces nosotros empezamos a cuestionar al Señor. Cuestionamos su amor, cuestionamos su disposición para respondernos como, ¿dónde estás, Señor? ¿No? Sin embargo, nunca tenemos que olvidar que Dios está en una esfera diferente. Y como consejo quiero decir, en principio, que no tratemos de racionalizar a Dios. La mayor parte de las sectas que existen hoy en día, una de las cosas que tienen en común es que tratan de racionalizar a Dios. La Biblia nos habla de un Dios infinito. Alguien lo dijo así: querer entender a Dios, sus caminos, sus propósitos, es como cavar un hoyo a la orilla de la playa y querer echar el mar adentro. Tratar de entender a un Dios infinito, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cuándo lo está haciendo, es eso. Nosotros no podemos racionalizar a Dios. Y solamente quiero plantear este ejemplo. Cuando leemos en San Juan, capítulo 11, la historia, ¿cierto?, de Marta, María, Lázaro, y los discípulos y Jesús, ¿cierto? Y sabemos que la situación es urgente en la mente, en el corazón, en la sensación de lo que están viviendo ellos. Es totalmente rápido. Avísenle al Señor. Y una de las cosas que más se repite en el texto es que Jesús amaba a Lázaro, amaba a sus hermanas y viceversa. Y de hecho, dice, no recuerdo si es el versículo 5 que dice que porque las amaba o los amaba, no fue. Y parece como contradictorio. Y uno reflexiona, ¿no? Bueno, y no se supone que si ama de la manera que dice que ama y asumimos que amar significa preocupación, y eso está bien. ¿No significaría que él tendría que actuar más rápido? ¿No debería actuar racionalmente y ir y sanarle? Recuerden qué palabras le dijeron Marta y María a Jesús. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Entonces, siempre, hermanas, vamos a tener este conflicto en nosotros. Porque cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando básicamente del tiempo. Estamos hablando de el tiempo que se nos ha dado, la vida, y cómo queremos o cuándo queremos que sucedan ciertas cosas que nosotros asumimos y creemos que son buenas y necesarias para nosotros. Pero nunca debemos olvidar que aquel que desea el mayor bien para nosotros se llama Dios y que Él hará las cosas en su tiempo, no en el nuestro. La bondad del Señor nunca está en juego, el amor de Dios nunca está en juego con nosotros, aunque
se tarda en responder, aunque no haga las cosas como yo pienso, como yo creo que debería hacerlas. Recuerda que el Señor le encanta desarticular nuestras razones. Dice que Él enloquece la sabiduría de este mundo, porque Él no actúa como nosotros, porque sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué es importante la paciencia? Porque lo que Dios está buscando en nosotros es una transformación profunda de nuestro carácter. Y eso va más allá de lo que yo puedo recibir en lo inmediato, lo instantáneo, lo rápido. Por eso, la cultura en la cual vivimos nosotros nos impulsa a ser impacientes, nos impulsa a andar irritables. Dígame usted si no ha experimentado esto, ¿cierto? En la carretera o en un ascensor o en la fila del banco o en la mañana cuando hay que ir a sacar hora al CEFAM, ¿no? Dígame si no es irritante ver o tener que hacer fila o tener que esperar. Entonces, la ansiedad, finalmente, y no olvidemos, ¿cierto?, que la ansiedad es un pecado. Y el pecado que está oculto dentro de la ansiedad es la incredulidad. Cuando nosotros manifestamos incredulidad en el Señor, cuando no creemos que Él pueda atender a nuestras necesidades puntuales, entonces caemos en la ansiedad. ¿Y cuál es el remedio de la ansiedad? ¿Cierto? Cuando se habla de la paz, el Señor nos dice que debemos orar. Debemos orar y descansar en el Señor, no para esperar que Él simplemente nos dé una respuesta a lo que le estamos pidiendo, porque yo siento que ahí está uno de los grandes errores que está cometiendo la iglesia hoy día en su relación personal con Dios, en que está buscando a Dios solo por una respuesta. Es decir, yo valido mi fe y mi relación con Dios en la medida de lo que Él me responde. Y cuando Él me responde, me jacto, ¿cierto?, de que no, Dios me escucha. Sin embargo, Dios es Dios cuando nos va bien y cuando nos va mal, es lo que dijo Job, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y dice que no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por lo tanto, es importante entender, ¿cierto?, de que el Señor es el Señor y Él tiene derechos sobre nosotros para actuar en el tiempo que quiera y cuando quiera. Ahora, Dios no es malo. Dios es nuestro Padre, Él nos ama, Él quiere el mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien que usted y yo podemos recibir de Dios? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso, cuando pensamos nosotros, ¿qué es lo que Jesús nos vino a ofrecer a nosotros? Es vida eterna en Él, vida abundante. Juan 10:10, ¿no? Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y el Señor dice que la vida es conocerlo. Es decir, si hay algo que usted y yo tenemos que aprender, y Dios va a usar este aspecto del fruto del Espíritu, ¿cierto? La paciencia, las circunstancias que nos rodean para forjar la paciencia en nosotros y así tener un carácter aprobado delante del Señor, son circunstancias precisamente difíciles, situaciones que nos van a llevar a extremos, pero nunca tenemos que olvidar que el mayor bien que yo debo esperar del Señor es que Él se manifieste en mi vida. Por eso, cuando Pablo nos manda a orar ahí en Filipenses capítulo 4 y nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con ruego, ¿cierto? Con acciones de gracia. Después dice, en ese proceso y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando pensamos en eso, ¿no? Es solo cuando viví la aflicción, cuando viví la dificultad, la prueba, que me llevó a la oración. Mientras yo oro, entonces recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el formato que Dios tiene para que usted y yo tengamos raíces profundas y una fe aprobada delante del Señor. Dios no quiere simplemente que yo le crea porque Él me responde como yo esperaba que me respondiera. ¿Se acuerda de Naamán? Naamán el sirio cuando se ofende por cómo le responde el profeta, anda a lavarte al río, ni siquiera salió a hablar, me dijo. Ni siquiera me habló. Yo pensaba, dijo Naamán, que él iba a extender la mano, que me iba a tocar, que iba a orar por mí. Y, ¿sabe? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Tratar de racionalizar a Dios en cómo Él tiene que trabajar. Hermanos, hermanas, Dios es Dios. Amémosle, temámosle, honrémosle como Dios y no lo racionalicemos, porque de lo contrario
nunca vamos a crecer. Nunca le vamos a ver como Él quiere que le veamos. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios ha querido darse a conocer y nos ha dado a su Hijo para salvarnos, para poder entrar en esta relación por medio de la justificación, pero también nos ha dado su Espíritu para forjar este carácter cristiano en nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este proceso, ya, y nos dé el ánimo, la fortaleza para no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, ¿cierto? A su tiempo vamos a cosechar. Entonces no olvidemos, no es nuestro esfuerzo, es el fruto de Dios en nosotros, es Dios trabajando, no soy yo, es el Espíritu que mora en mí o en ti, ¿cierto? Que me va a ayudar en mi debilidad, que no me dejará sola. Siempre va a estar instándome, motivándome. Recuerde que aun cuando nosotros pedimos mal, Él está intercediendo por nosotros y ayudándonos en nuestras debilidades. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una transformación completa de tu interior. Y no se puede hacer eso a menos que haya una disposición a morir diariamente. Y eso se manifestará, ¿cierto? ¿Cuántas agendas tienes, hermano? ¿Tienes tu agenda o tienes la agenda del Señor? ¿Y cómo reaccionamos cuando a veces hay un choque de agendas? Entonces, claramente el fruto de la paciencia o este carácter del fruto del Espíritu se va a manifestar eh, en la medida que yo tengo esta disposición a morir a mí mismo, ¿no? A manifestar mi humildad para que el orgullo y la soberbia propia de nuestra naturaleza puedan morir y sin duda el Señor pueda florecer a través de nosotros y mostrar su carácter. Por eso, algo que dice el libro, que es importante que lo entendamos y lo sumamos también, que la paciencia no es simplemente aguantar, ¿cierto? Apretar los dientes y decir, ya, ¿qué le vamos a hacer? Si la vida es así, ¿no? Es como, hay que decir que estamos bien. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero claramente se dice desde la amargura, ¿no? No es desde la convicción de, yo digo que estoy, yo he acuñado esta frase, ¿cómo estás, pastor? Probado, pero bendecido. O sea, uno puede encontrar bendición del Señor, el consuelo del Señor cuando la situación no es tan agradable, ¿no? Porque sabemos que las pruebas producen angustia, producen dolor, y el dolor no es algo irrisorio, ¿no? No es algo de lo cual nos podamos burlar o algo que digamos que es rico, pero el Señor dice que tenemos que estar gozosos, pum, y que tenemos que regocijarnos siempre y que tenemos que estar siempre gozosos. O sea, hay una actitud que el Señor quiere ver en nosotros a pesar de, ahora, no me está pidiendo algo que yo no puedo dar. Él no es como Faraón, ¿no? Faraón le pedía la doble ración de ladrillos a los judíos, ¿cierto? A los hebreos, a los hebreos, bendigo, sin darle los materiales que necesitaban para trabajar. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos ha dado su presencia, su palabra, nos ha dado el Evangelio para que nosotros sí podamos hacer la obra, pero no es nuestras fuerzas. Por eso me encanta Efesios 6:10, ¿cierto? Que nos recuerda que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no las nuestras. Son las fuerzas del Señor. Y recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que Dios obrará, guiará cada proceso en nuestra vida para ayudarnos a forjar la paciencia. Piense, si Jesús es nuestro modelo, piensa en esto. Cuando Jesús, siendo Dios, ¿no? En toda su divinidad, todopoderoso, omnisciente, capaz de saber absolutamente todo, nos dice la palabra que Él respetó cada tiempo, cada momento en su vida humana. O sea, pensemos que Jesús, hermanas, a veces no pensamos de esta manera, pero Él tuvo que ser enseñado para aprender a hablar, para aprender a caminar. Si usted no ve paciencia en eso, el Dios que hizo el universo, el verbo que se encarnó, pero que estuvo presente en la creación, que dice que todas las cosas subsisten por Él, se sometió a una vida humana para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a leer. Y eso nos habla de
cómo él supo esperar en su padre, ¿cierto? De acuerdo al plan, él no hizo nada. Piensen en este episodio, ¿no? En este episodio de los 12 años, donde él tiene una conciencia de que lo que está haciendo es lo que debe hacer porque es el tiempo. Esa es la respuesta que le da a María, ¿no? Cuando le dice, ¿cierto?, de que no sabíais que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, me conviene estar. Él sabía en plena conciencia que ese era el momento exacto donde él debía hacer lo que hizo. Pero a pesar de eso, ¿cierto? No era el momento para iniciar su ministerio. Y desde ese momento esperó 18 años para entonces iniciar el ministerio. Entonces, cuando nosotros observamos cómo trabaja Dios, cómo obra Dios, y tenemos que aprender el ejemplo del Hijo, que es aquel nosotros tenemos que imitar, claramente la paciencia es una virtud que fluye en las acciones de Jesús. Él sabía esperar, sabía cuál era la agenda del Padre. Preguntémonos nosotros, ¿sabemos cuál es la agenda del Padre para este tiempo, para nosotros? Podemos decir que estamos actuando en los tiempos que Dios quiere, aceptando muchas veces, ¿cierto?, los no que Dios nos da, no recibiendo un no de Dios como una falta de amor por mí, una falta de preocupación por mí, sino todo lo contrario. Dios dijo que no porque me ama. Dios respondió a mi petición que llevo tiempo, no llevo tanto tiempo orando, una semana. Llevo orando y pidiéndole al Señor. Hermanos, ¿qué es una semana? Claro, si la situación es urgente, sí, pero a veces olvidamos, ¿cierto? Insisto, por una cultura rápida e instantánea, que Dios usa procesos para nuestras vidas, ¿sí? Para Moisés fueron 80 años. Nosotros no sabemos cuánto todavía Dios está usando para seguir forjando a Cristo. Entonces, tengamos esto presente. Jesús, como ejemplo, manifestó la paciencia hacia las personas que lo rodeaban. Pensemos, ¿quiénes estaban cerca de Jesús? Personas que eran sus discípulos, sus amigos, su familia, pero al mismo tiempo personas que lo provocaron, ¿no? Sus enemigos. Y la Biblia nos muestra que a pesar de que él sabía lo que estaban pensando, sabía que le preguntaban cosas para probarlo, sabía que la intención de ellos nunca era buena y eran hipócritas, a pesar de eso, nunca vemos que, como los discípulos, ¿no? Oramos para que descienda fuego. Entonces, nunca el Señor manifestó ese tipo de actitud a pesar de. Es decir, cuando el Señor nos habla de este fruto en particular, nos habla en una medida de saber esperar los tiempos de Dios para actuar en conformidad a su agenda, a su voluntad, entendiendo que en el proceso vamos a tener que vivir las mismas situaciones que vivió Jesús, ¿no? Con personas que te van a provocar, con problemas en el trabajo, con personas malintencionadas, con quizás falsos testimonios contra tu persona. Y la cuestión es, no es si lo voy a vivir o no lo voy a vivir, porque el Señor nos prometió, ¿no? Como se estudiaba la semana pasada, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, Dios no ha fallado a su plan, no ha fallado a, a su, eh, a su voluntad perfecta. Él sigue trabajando en nosotros y con nosotros, y Él está forjando y formando el fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, Dios nos desafía por medio del ejemplo de su Hijo a soportar con paciencia cada situación adversa que tengamos que pasar. No quejarnos. La queja y la irritabilidad son una manifestación de la impaciencia. Es una manera equivocada de responder ante aquella situación. Por eso el Señor nos desafía, ¿no?, a observar cada situación que vivimos y pararnos un poquito y pensar cómo estamos reaccionando
a aquella situación que Él está permitiendo para nosotros. Pensemos también en los discípulos. Los discípulos, aunque eran amados por Jesús, no estaban deseando el mal para Jesús, pero eran incapaces de comprender completamente lo que el Señor estaba haciendo, incapaces de absorber toda la información que se le estaba entregando. Y por lo tanto, Él tuvo que soportar la falta de fe, su falta de inteligencia espiritual. Imagínense cuando él mismo les dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar, ¿no? Por la dureza de su corazón. Tenían un orgullo cuando estaban discutiendo ahí quién va a ser el primero, quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda. Pero vemos que a pesar de eso, eh, y esta deficiencia, ¿no? De sus propios amigos, su familia en ese momento, nunca perdió la paciencia. Y siempre usó esa circunstancia para manifestarles su amor y enseñarles. Y claramente esto refleja, ¿no? Cómo nosotros tenemos que actuar. Por eso el libro nos plantea esta idea, ¿no? ¿Cómo respondemos a la provocación? Cuando alguien te provoca, hermana, en diferentes escenarios de la vida, eh, puede que sea injusto lo que estamos pasando, ¿no? Porque volvamos al punto, en el mundo vamos a tener aflicción. Y si hoy día lamentablemente se vende este evangelio, ¿no? Este evangelio barato, donde siempre estás en lo alto, siempre bendecido y siempre en victoria. Eso no es verdad. Jesús no dijo eso. No nos enseñó de esa manera. El Señor dijo, van a tener aflicción, por mi causa van a ser perseguidos, por mi causa los van a vituperar. Pero bienaventurado soy cuando pase eso. Entonces, nosotros no debemos idealizar, insisto, racionalizar a Dios sus propósitos para que queramos que encajen en la sociedad que estamos viviendo. Nosotros vivimos en contracultura. Vivimos de una manera diferente, completamente diferente a cómo este mundo vive y sus planteamientos, lo que ellos buscan. Por lo tanto, hay una realidad, ¿cierto? Que es desafíos que quieren que perdamos los estribos, o sea, y eso puede ser un compañero de trabajo, puede ser los mal hábitos de tu esposo, de tu esposa, ¿cierto? Que están tus hijos, ¿cierto? Que están manifestando su rebeldía al no hacerte caso o alguna crítica por allí. Em, Esa es la realidad, así es la vida, ¿no? Y es parte de nuestro pecado. Debemos reconocer, somos pecadores y como dice el libro de Santiago, todos ofendemos en muchas maneras. Ahora, eso va a pasar y está pasando. La cuestión es cómo reacciono. Con ira, rápido. Y aquí me analizo, ¿no? ¿Cómo estoy respondiendo a estos desafíos deliberados que tienen que estar? No los puedo evitar, no debo desear que no estén. Están, estarán. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mí? Debo hacer este análisis. Debo parar un poquito en este mundo rápido para saber cómo responde mi corazón ante estas realidades. ¿Deseo castigo para la otra persona? Pienso en este concepto que nos plantea el libro, ¿cierto? De que los cristianos lidiamos con el concepto de justicia. Todos tenemos nuestro abogado interior. Todos tenemos ese consejero, esa consejera que nos dice, ¿cierto? Que esa persona debería pasarle algo porque mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. Entonces, sin duda, recordar que Cristo nos ha liberado del pecado, nos ha dado su perdón, librado de la condenación del pecado, más bien dicho, en este momento, luego nos liberará de la presencia del pecado en nosotros, pero ahora, en este proceso que estamos de santificación, el poder del pecado ha sido quitado sobre nosotros, pero todavía está ahí. Y Pablo llega a decir, ¿cierto? Mirándose a sí mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, esa conciencia de pecado es necesaria en nosotros para saber que la ira está ahí y puede salir si yo no me controlo, si yo no me evalúo a mí mismo. Yo no soy mejor que mi hermano, que mi hermana. No soy mejor que mi esposo, que mi esposa. No soy mejor. No me estoy portando mejor. Y si así fuera, dale gracias a Dios, pero no te jactes queriendo, ¿cierto?, cargar tu ira porque el otro no lo está haciendo bien. Jesús no lo hizo.
Jesús solamente, porque pensemos que la ira del Señor es distinta a la nuestra. Cuando hablamos de nuestra ira es porque como Caín queremos golpear a nuestro hermano. En cambio el Señor no. El Señor se airaba con celo santo y eso lo conducía, ¿cierto?, a corregir y a santificar su nombre en la vida de sus discípulos. ¿Cuál es el ejemplo divino que tenemos? Anteriormente presentaba al Hijo, pero si nosotros vamos al libro de Éxodo, como nos plantea el autor también, la Biblia nos dice que Dios es tardo para la ira. Y Santiago también nos vuelve a repetir esa idea, ¿no? De cómo nosotros debemos ser tardos para la ira. Dios es así, o sea, yo no debo dejar que las circunstancias, las situaciones de esta realidad que vivimos, me dejen descontrolada cuando tengo un Dios que trata todos los días conmigo mis imperfecciones, mis pecados, de los cuales muchas veces ni siquiera me arrepiento, pero el Señor no está pensando como nosotros, hermanas. Creo que es súper bueno este ejercicio. Pensemos, ¿cuánto tiempo pasó antes de que te arrepintieras? Antes de que el Señor te conociera. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor contigo hasta ahí? Y ahora todavía más. Y si Dios ha sido así, lento, pensemos que va a llegar un punto donde Dios va a juzgar, pero ni siquiera Dios está apurado. Pensemos que si nosotros hemos llegado a creer en Jesucristo en este tiempo, en esta hora, es porque Dios ha tenido paciencia y ha sido lento, ¿no? Y leemos ahí en Pedro, ¿cierto? Que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, porque Él está pacientemente esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si Cristo no ha venido, no es porque no vaya a venir, sino porque es una manifestación del carácter paciente de nuestro Dios. Por lo tanto, recordar esto, esta reflexión de cómo Dios tiene paciencia conmigo, debería ayudarme a ser más tolerante con mis hermanos, con mis vecinos. Cuando, ¿cierto? En mi caso, a veces me ponen el camión aquí al entrar en mi casa, en vez de enojarme y decir, voy a ir a reclamarle, poder bajar, poder decir, Señor, cuántas veces yo he hecho lo mismo contigo, pero tú has sido paciente, has sido misericordioso. Y en vez de transformar ese momento en un momento de ira, en un momento de justicia, ¿cierto? Y de reclamar mis derechos, de transformar ese momento en un momento de adoración al Señor. De darle gracias, Señor, porque has sido paciente conmigo. Usa esta instancia, ayúdame, porque como lo he repetido muchas veces acá en la iglesia, ¿no? Si yo tengo un vaso de agua y lo sacudo, ¿qué va a caer? Lo que está dentro del vaso, ¿no? Ni leche ni Coca-Cola, solo agua. Entonces, hermanas, estas circunstancias que ocurren, temporales, a diario, que sacuden tu vaso, ¿no? Que sacuden tu vida momentáneamente. ¿Qué están sacando de ti? ¿Qué es lo que sale? Porque lo que sale es lo que hay. Y esa es la realidad. Y si no nos gusta, bueno, tenemos que preocuparnos. Preocuparnos de ver que nuestra fe fue probada. Y tenemos dos opciones. ¿Aprobamos o reprobamos? ¿Y cómo nos fue en el examen? ¿Cómo fue este día? ¿Qué situaciones permitió el Señor para ti que te desafiaron a responder en paciencia, ¿cierto? Y quizás no lo hiciste. Bueno, el Señor está esperando que te arrepientas. El Señor está esperando que vengas a Él para pedir ayuda. Amén. Por eso, parte de la paciencia, ¿cierto? Este fruto nos desafía a tolerar las deficiencias de aquellos que están a nuestro lado. Muchas veces son nuestros hijos, ¿cierto? Usted los manda a hacer una cosa y se demoran una eternidad, o tengo que hablarle muchas veces, ¿cierto? A veces hay, como dice el autor, hábitos que son molestos, que son malos, son pecaminosos, lo son. No es que la persona lo haga
digamos, intencionalmente para dañarnos. No siempre es así. Por eso hablamos de deficiencias. Estamos hablando de creyentes, de hermanos o familia que pudiera estar con su actitud dañándonos. Pero ¿cómo reaccionamos? O sea, es parte de lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que tengo que examinar ahí en mi corazón? ¿Hay en mí un espíritu de superioridad? Me siento mejor que el otro porque quizás es como cuando tienes el compañero Mateo del colegio, ¿no? Aquel que Dios le ha dado inteligencia. Nosotros siempre le decimos a los niños, la inteligencia es un don de Dios y Dios se lo da a quien quiere, es como el talento para jugar a la pelota. Entonces, ¿cómo reacciono yo frente al inteligente y cómo reacciona el inteligente frente al que le cuesta más y que tiene que esforzarse? No es que no tenga inteligencia, pero necesita esforzarse más. Si yo tengo la inteligencia y mis compañeros no, ¿cómo reacciono? ¿Los miro con desdén? Digo, ¿y cómo no van a poder? Bueno, esa manifestación, esa actitud, lo que representa es un espíritu de superioridad. Y eso claramente refleja la falta de humildad y el orgullo terrible que hay en ese corazón. Por eso es importante que veamos que Dios a través de esto está moldeándonos, está trabajando en nuestro carácter y el Señor nos llama, ¿verdad? A través de su palabra a soportarnos con paciencia. Y vuelvo al punto anterior, no a regañadientes ni rechinando los dientes, no, soportándonos con paciencia, teniendo gracia para relacionarnos con aquellos que son más débiles, como dice Pablo, ¿cierto? Tú que eres más fuerte, soporta la debilidad del débil y haz acciones, ¿verdad? Que te comprometan, que te hagan perder si es necesario por amor a tu hermano más débil. Muchas veces no entendemos, no vivimos el amor cristiano como deberíamos, porque no estamos dispuestos a morir. No queremos perder, vivimos una cultura que no quiere perder nada. Todo es ganar, todo es victoria. Pero la vida real, la vida cristiana, miremos a Cristo. ¿Acaso no perdió? El Señor dice que renunció, ¿cierto? Eh, no a su divinidad, pero él renunció al trato glorioso que se le debía. Y para soportar el maltrato, la injuria y un montón de cosas con mucha paciencia. Entonces, nuestro desafío es imitar a Jesús. Y por eso es que la paciencia que se refleja en el buen trato entre nosotros, en el cuidado de los unos por los otros, le va a decir al mundo, Dios está en ese lugar. Dios está en nuestras relaciones, por eso es tan importante, ¿no? Y por eso se habla de que hay como una similitud en el efecto que va a tener esta característica del fruto del Espíritu con las otras anteriores, porque evidentemente va a haber una manifestación de personas que son tan distintas en su trato, en su forma de ser y de actuar, que es inevitable decir, Dios está en control, Dios está dirigiendo esa mente, ese corazón. Entonces, no puede existir una iglesia sin gozo, sin paz y sin paciencia. Sobre todo cuando vivimos bajo la promesa de que Cristo volverá, ¿no? Esa pura promesa del Señor ya nos prueba cómo estamos esperando al Señor, con qué actitud de nuestro corazón. Por eso es tan importante que veamos, ¿cierto? Que como lo plantea también el libro, que el fruto del Espíritu, me gustó mucho ese ejemplo, es como un tejido. Es difícil poder tomar un hilo y apartarlo del otro. Están entrelazados y entre todos forjan el carácter cristiano. Por eso es tan importante entender, ¿cierto?, de que esto, todo esto anteriormente dicho, es imposible sin amor. Y Pablo lo dice, ¿no? Y una de las cosas que dice del amor, aparte de que no es egoísta, es que no se irrita. Y si no se irrita es porque es paciente, sabe esperar. Y ese es el desafío, hermanos. Saber esperar en el Señor, saber tolerar las deficiencias, saber enfrentar el desafío diario que Dios va a permitir, em, entendiendo que otras personas van a ser usadas por Él para mi paciencia.
Nosotros nos bromeamos con mi esposa y ella me dice que yo soy un instrumento de Dios para su paciencia y yo también le digo igual, ¿cierto? Porque somos hermanos y tenemos el mismo padre. Entonces, a veces en esta espera y en este trato de Dios por nosotros, em, Él va a decir que no a tu oración. Porque Dios quiere que nosotros oremos con persistencia, ¿no? Dios quiere que nosotros vengamos a Él buscándole con intención y muchas veces, y de hecho es así, hermanos. Si nosotros vemos los ejemplos en la Biblia de José, de Daniel, de Job, de Abraham, todos tuvieron que pasar procesos de tiempo en sus vidas, en el propósito para el cual Dios los iba a usar. Y eso es importante que nosotros lo veamos también para nosotros. A veces, en tu oración, Dios va a responder y te va a decir no. Y a veces espera, ¿no? Sabemos que si no es un sí. Y en ese sentido tenemos que recordar que el Señor sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Por lo tanto, Él como mi proveedor, mi protector, siempre, siempre la respuesta que me dé es lo que yo necesito. Porque no lo que yo quiero representa lo que realmente Dios quiere para mí, porque Dios está trabajando en tu carácter. Entonces, si en algún momento tú ves que el camino por el cual vas andando o la decisión que necesitas tomar no la puedes tomar tan rápido como quisieras, no te preocupes, no te amargues, no te irrites. No te desesperes, no entres en este cuadro de ansiedad, porque Dios muchas veces en el no está manifestando su mayor misericordia para ti y te está proveyendo una salida para que no te destruyas o te está preparando para algo mejor. Entonces, cuando experimentamos la verdadera paciencia, es este esperar, experimentando la paz del Señor para recibir una dirección clara, si lo aplicamos a aquellas situaciones donde tenemos que tomar decisiones, porque muchas veces, o sea, el mundo nos invita a ser rápido y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y aquí tengo unos ejemplos, ¿no? Abraham se apuró, con Sara se apuraron, ¿y cuál fue el resultado? Dolor y complicaciones. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de hoy. David supo esperar en el Señor, si hablamos de su proceso para ser rey, y en ese proceso, ¿cierto? Él pudo recibir el trono en el momento del Señor. Y esa paciencia fue honrada por el Señor. Por lo tanto, debemos decir que la paciencia finalmente es esta presión en la cual Dios nos pone en un momento en el tiempo de nuestra vida, y a veces va a ser largo. Para que haya paciencia necesariamente se requiere un tiempo no corto, ¿ya? Y por eso no miremos la fe a corto plazo. No vivamos la fe a corto plazo, sino que miremos en la proyección de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, todas nuestras situaciones. Porque de esa manera vamos a ver, ¿cierto?, que lo más importante que Dios está trabajando en nosotros es tu carácter. Y por eso Dios va a producir la tribulación. Si leemos ahí en Romanos 5 es lo que dice, ¿no? Em, voy a buscar ese texto para leerlo en Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 que representa algo muy importante que no tenemos que pasar por alto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjese la actitud de Pablo. O sea, Pablo ya está con una predisposición. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso, cuando aprendemos, ¿cierto? Que para Dios la paciencia no es simplemente un rasgo momentáneo que quiere forjar en mí, no es algo que tiene que estar permanente. Es decir, tú tienes que ser paciente. La paciencia entonces es la capacidad de esperar por las promesas del Señor. Dios va a obrar, no importa la tribulación. Dios está en medio de la tribulación, usará la tribulación para
principalmente, no, porque a veces nosotros pensamos, lo va a resucitar, me va a sanar. Y como que vemos que la respuesta de Dios solamente tiene que ser eso. No, hermanos. La respuesta de Dios siempre va a estar hacia sus propósitos, hacia su voluntad perfecta. Y cuando estamos experimentando la paciencia, entonces tú vas a poder esperar con paz y esperanza. Y no vamos a caer, ¿cierto?, en la desesperación. Espero que lo estén considerando, mis hermanos. ¿Qué tan paciente eres con el Señor cuando tu agenda choca con la del Señor, o la del Señor con la tuya? Cuando alguien te invita o te provoca, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas? Algunas preguntas para que nos hagamos en este momento. Quizás en qué área específica de tu vida necesitas dejar de forzar los resultados y comenzar a confiar en la providencia de Dios, ¿cierto? De que Dios obra todo para tu bien. Y quisiera terminar, mi hermana Carolina, creo que en el tiempo, con este versículo precioso de 2 Tesalonicenses 3:5, que dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así que les animo, mis hermanas, para mantenerse firmes, con corazones dispuestos, para que en vez de quejarnos o murmurar, podamos manifestar este fruto precioso, ¿cierto? De la paciencia o la longanimidad, que es un aspecto también de la paciencia importante, que no lo mencioné, pero tiene que ver, ¿cierto?, con el mantenerse tranquilos bajo una presión extrema y sobre todo lo que tiene que ver con el sufrimiento o el dolor y saber que el Señor va a obrar y te va a sacar de allí. Alguien lo graficó de esta manera. Tener paciencia es ir una mamá en un avión con un niño de 1 año y medio, ¿cierto? Que llora y tiene que cargarlo en sus brazos, eh, para que durante todo el viaje, que dura 3 horas, cargar al bebé en brazos, porque está durmiendo. Eso sería paciencia. La longanimidad sería la misma mamá en el mismo avión, pero el niño se hizo de todo, regó la mamadera, ¿cierto? La leche en tu ropa, más encima te vomitó y frente a todo ese escenario, mantenerte las 3 horas en el avión y tranquila. A veces olvidamos que Dios usa las cosas cotidianas y sencillas para formar el fruto del Espíritu, pero eso es lo que Dios está haciendo. Y para aquello necesitamos que el Señor encamine nuestros corazones a amarlo, para también dar gracias en medio de la prueba, dar gracias en medio de la tribulación, porque sé que Dios está trabajando para forjar en mí su paciencia. Que el Señor les bendiga, hermanas, y gracias por este tiempo compartido. Al contrario, gracias a usted, pastor, por este tiempo que nos permite poder compartir la palabra, un tema súper interesante porque yo siempre digo, desde que conocí, creo que va a seguir trabajando por mucho tiempo y ha sido muy paciente conmigo. Una de las cosas que exponiendo, hay algo que uno se ha percatado y es que no pedimos paciencia. Cuando hay muchas de las personas que uno conversa y dicen, no, yo no pido paciencia. ¿Por qué? Porque al pedir paciencia obviamente nos trae, ¿cierto? Y entendemos que viene a lo mejor la prueba, viene una dificultad, viene un problema. Pero me gustó mucho cuando coloca usted así, lo copié textual y dice, la paciencia es la capacidad de esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, conservando la tranquilidad y la esperanza en su providencia. Mm. Y bueno, esto me hace recordar igual en la línea que ha dado los dos libros, ¿cierto? Que ha invitado a leer el Directorio Nacional de la Unión Femenil, que habla también de esto del año pasado, recordábamos uno de los temas, que era que todo está bajo el control de Dios. Y lo Mm.
a usted diciendo todos los pequeños detalles, las circunstancias que a veces no nos damos cuenta porque vivimos el día a día, ¿cierto? Nuestro trajín diario, sin percatarnos, como usted decía, que a lo mejor un detalle tan pequeño es un obrar del Señor para trabajar nuestra paciencia. ¿Qué puede usted de esa manera personal, pastor, tomando este último punto, de aconsejarnos desde su propia experiencia? Porque igual siendo padre, siendo esposo, siendo hijo, siendo pastor, esta frase del temor que muchas veces nos da incluso pedir este fruto del Espíritu Mm. al Señor en nuestras vidas. Sí, yo creo que es un poco absurdo y contradictorio siquiera pensarlo. Pensar que no debo pedir eso para no tener lo otro. Eso es incredulidad. Eso es no creer en el Dios de la Biblia. Es no confiar en su bondad, en su sabiduría, en su perfección. Y es lo que yo traté de decir al principio. No racionalicemos a Dios. Cuando el Señor nos dice que no somos de este mundo, es por eso. Porque a veces, bueno, estos días hablábamos con nuestra iglesia, hacíamos una reflexión del salmista Asaf en el Salmo 73, donde él dice, comienza el salmo con la conclusión diciendo, bueno es Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego dice, por poco se resbalaron mis pies. Y cuando él describe su experiencia espiritual personal, él habla cómo el mirar a los incrédulos, a los impíos y verles prosperar, verles a ellos en una posición aparentemente de bendecidos y en victoria. Los ojos se les salen de gordura, viven comiendo asado, hablan mal de Dios, no les pasa nada, están enteros, no están enfermos como nosotros. El salmista llega a decir, em, si hablare yo como ellos. Es decir, él consideró por un momento cambiarse de bando. Él dice, en vano he lavado mis manos y he limpiado mi corazón. Piensen en eso, que es la misma idea que encierra este concepto. No voy a orar para pedir paciencia para no tener tribulación. Cuando Dios dice, sin tribulación no hay paciencia. Y creo que lo decía el libro en el fruto anterior o anterior, de este concepto, ¿cierto? De de las personas que levantan pesa o atletas de alto rendimiento. Sin dolor no hay ganancia, ¿sí? Entonces, si yo valoro a Dios, valoro su obrar, valoro lo que Él me ofrece, yo tengo que tomar todo el paquete, no lo que a mí me gusta. Esta selectividad nos deja sin Dios y sin su obrar en nosotros. Entonces, debemos rechazar esa idea y seguir el proceso de Asaf. Aunque pueda venir la tentación y pueda hacernos querer como cambiarnos de bando por un momento, como para evitar los dolores, en vez de hacer eso, hermanas, debemos aferrarnos al Señor. Jesús mismo lo vivió. ¿Sí? Jesús le dijo al Señor, mira, es tan difícil lo que estoy pasando. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Un hermano siempre me dice, pastor, todavía no le encuentro lo agradable porque entendemos que cuando estamos en la circunstancia difícil, no va a ser ese tipo de agradable como que hoy todo es rico. No. Vuelvo al ejemplo de Lázaro. El mayor bien para Marta y María, ¿qué fue? Conocer a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, sí, y Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. No debemos olvidar que existimos para la gloria de Dios y que todo lo que está haciendo Dios es con ese fin. Por lo tanto, mi prueba, mi aflicción y la paciencia que Dios quiere formar en mí
tienen ese propósito. Por lo tanto, la humildad me invita a aceptarlo, como lo hizo el Hijo de Dios. Y mi confianza es no lo que estoy viviendo en el presente, sino la gloria futura. Si no vivo con esa perspectiva, pierdo la esperanza. Porque recuerden, la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. O sea, está todo conectado. Y si no tengo eso, no tengo el fruto. Y si quiero vivir así, básicamente estoy diciendo, no sé, no soy cristiano, no estoy conociendo al Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque parece como bueno, pero no lo es. Eso podría decir. Sí, gracias, pastor. Sí, uno lo pregunta porque, claro, de repente sale como una talla, como una conversación, pero el peso de paciencia para no vivir la prueba. Y bueno, parece que aunque no la pidamos, igual viene el Señor sabe lo que necesitamos y nos permite ser pastor nuevamente por acompañarnos, las hermanas, a todos quienes nos han escrito también desde donde nos ven, así que saludarles, bendecirles, bendecimos su familia, pastor, sin duda la hermana, nuestra forma de agradecer también su vida es que estemos orando por ustedes también como familia y Amén. por la iglesia. Y bueno, desde ya invitándoles para el próximo lunes 10 de agosto a las 20 horas, vamos a estar con el capítulo número 8 y vamos a estar hablando de benignidad y bondad. Con el les invitamos a apartar ese tiempo a compartir, porque sin duda creo que necesitamos cada día crecer. Y Dios nos ayude porque lo dijo muy bien Pastor en ese hermoso ejemplo del tejido. Yo creo que ahí lo pudiéramos definir cada uno de lo que veíamos del fruto del Espíritu. Eh, que el Señor nos ayude, pero que nos anime también, porque a veces cuando encontramos la palabra parece que nos deprimimos, no vamos a alcanzar, parece que nos vamos achicando, pero allá el Señor nos ayude, ¿cierto? Y nos dé el valor para continuar. Pastor, pedirle que usted nos pueda bendecir con la oración final y, como decía, agradecer a cada una de de las hermanas, hermanos que nos acompañan y, bueno, ¿qué pueda decir usted antes de orar? Le dejo también el espacio. Solo para cerrar, que recordemos, hermanos, que sin los sátrapas que quisieron eh, hacerle daño a Daniel, no hubiésemos visto Mm, leones con su fiereza domados por el Señor. Sin el mm. horno de fuego, no hubiésemos visto al Señor guardando sus siervos allí. Pero Amén. también, cuando leemos ahí en Hebreos capítulo 11, muchos hijos de Dios, ¿verdad? Eh, Sufrieron consecuencias terribles para su tiempo, para su vida. Algunos partidos por la mitad, porque no Mm, todos taparon las bocas de los leones, no todos apagaron fuegos impetuosos. La Biblia nos dice que muchos de ellos murieron y murieron mm, cruelmente, como nuestro Señor Jesucristo. Por lo mm, tanto, no tratemos de evitar la prueba, no tratemos de arrancar del dolor o la angustia. Es necesario, veámoslo como un bien necesario, pero deseemos de todo corazón que el Señor se manifieste en medio de esa situación. Más que pedir, Señor, quítame esta situación, pidámosle que se manifieste en nosotros. Y así como Jesús, orando en Getsemaní, fue fortalecido mm, por Dios a través de un ángel, dice, un ángel le fortaleció. Sabemos que finalmente Hebreos nos dice que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y Dios nos pone como ejemplo a los profetas. Dios nos pone como ejemplo al Hijo de Dios para entregar nuestras cargas a Él, confiar nuestra vida a Él, porque ¿en quién más vamos a estar seguros? ¿Sí? Porque recordemos, la vida que Dios nos ofrece traspasa este mundo, va más allá. Y para allá apuntamos. No miramos lo que tenemos al frente, buscamos las cosas de arriba. Así que Dios nos guíe y nos ayude. Oramos. amén, pastor. Padre Santo, gracias por esta tarde, esta noche ya, de estar aquí en esta pantalla compartiendo tu palabra. Oro para que uses, Señor, esta enseñanza que hemos tomado, Señor, de este libro.
para ayudarnos a nosotros mismos a entender mejor cómo vivir eh, ayudados, guiados, influidos por tu Espíritu. Por favor, mi Dios, no permitas que ninguno de nosotros no anhele esto, porque esto nos identifica, esto nos define. Esto es como tú dijiste que debemos ser, y es la manera en cómo estás trabajando para llevarnos a ser más como Jesús. Por eso, danos la gracia para humillarnos ante ti, oh Dios, y danos la gracia para confiar, para no desmayar, sino permanecer y perseverar hasta el fin, porque ese es tu deseo, Señor. Señor, estamos viviendo un tiempo complejo, difícil, pero que nos recuerda una cosa, que la promesa que hiciste de que pronto volverás se cumplirá. Más tarde, más temprano que tarde, digo. Ayúdanos a sostenernos. Y decimos con Juan, sí, Señor, vuelve pronto. Te esperamos, te anhelamos y te damos gracias, porque en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras pruebas, estás presente y no nos dejarás, porque fiel eres tú. Y así como tú nos demandaste que encomendáramos nuestras almas al fiel Creador cuando estemos en sufrimiento, así lo queremos hacer, porque así experimentaremos tu bendita y gloriosa presencia, tu consuelo, tu ayuda y tu fortaleza. Te damos la gloria, te damos la honra, mi Señor, y te agradecemos este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, pastor, y muchas gracias, hermana. Nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios así lo permite. Dios les bendiga. Bendiciones.